Esto empezó en Europa, principalmente recreando, o sea que los grupos de recreación hay de todo tipo, de épocas y situaciones de la historia. Claro. Bueno, en Europa ya se estilaba hace mucho tiempo, hace casi 20 años, hacer recreación de la Edad Media, de Roma, de la Edad Antigua y de otras regiones. Pero principalmente de la Edad Media porque tiene un tinte que, digamos, en la literatura hay mucha obra escrita y también, bueno, Hollywood tiene mucho que ver con todo esto, aunque no es histórico, pero sí le da mucha énfasis. Y principalmente lo que hacemos nosotros, que es fantasía medieval, que a la gente le encanta. ¿Viste? Por el tema de que han salido series como Game of Thrones, El Señor de los Anillos, o de la literatura universal, como Los Anillos de Nibelungo, Siegfried, por decirte algo, ¿viste? Claro. Entonces eso se lleva a la práctica en una recreación, se convoca. En Argentina hay muchos grupos de recreación antigua, principalmente medieval, hay bastantes y muy profesionales, muy buenos. También tenemos la parte de lo que es el mercadillo. Nosotros en realidad lo que hacemos es seguir recreando o haciendo una especie de traer a viajar a la época, ¿se entiende? O sea, traer a la edad moderna lo que era un abasto o mercado medieval en la época de Europa, en la época antigua, principalmente en la edad baja, en la edad media baja, claro. Sería alrededor del año 1050. Entonces, bueno, se recreaban como unas ferias como las que hay hoy normalmente, en una feria de abastos, donde uno va a comprar mercadería, y bueno, todo eso existía en esa época. Se había creado en los primeros asentamientos que se llamaban burgos. Entonces, claro, entonces venían mercaderes de todo el mundo, se vendía el excedente. Bueno, el señor de las tierras en esa época feudal otorgaba una feria que duraba hasta 50 días aproximadamente, y donde se hacían las diferentes transacciones, se compraba, se intercambiaba, principalmente también se cobraba impuestos, y de paso, cañazo, digamos, a la manera argentina, se ejecutaba a los reos para dar un ejemplo al pueblo, ¿no? Claro, entonces, claro. Sí. Eso y también. Entonces, bueno, sí. Y bueno, entonces se convocaban a los diferentes artesanos que venían de las diferentes aldeas y a intercambiar sus productos, desde mercadería esencial. Por ejemplo, el cuero era una materia que era muy codiciada, las lanas, telas, por ejemplo, la ruta de la seda en España, en Francia principalmente, hubo muchas ferias de ese tipo, y bueno, las organizaba, no es que se organizaba, decretaba el rey, digamos, ¿no?, del lugar, o el señor de las tierras, que tal día se hacía ese tipo de evento. Y en ese evento pasaban un montón de cosas, tanto de la jurisprudencia, como te decía, de que a veces se ejecutaba un reo, o se los perdonaba también. Todo eso estaba dentro de una feria. Y después continuaba la feria durante tantos días. Claro. Y también en esas ferias, también había, digamos, la palabra moderna, espectáculo. El espectáculo consistía en que venían juglares, venían músicos, saltimbanquis, por decirte, teatrillo. Ahí nace el teatro, ahí en la Edad Media nace el teatro, que era, normalmente se hacían representaciones de tragedias griegas y romanas, y algunos hechos, por ejemplo, de teatillo, que le dicen en la calle, ambulante, donde se hacían parodias sobre supuestos reinos, o digamos, parodiando a la oligarquía en esa época, que era el feudalismo, ¿no? Claro. Y bueno, así se llevaban a cabo las ferias. Entonces nosotros, en Argentina, hay otras organizaciones que han hecho esto, ¿no? Pero nosotros en Argentina le dimos esa impronta a través de nuestra organización, que es la Comarca Medieval Sur, acá en Lanús, y también agregamos fantasía, porque lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Los chicos no leen libros, entonces ven muchas películas, muchos videojuegos, y claro, y ven a sus héroes ahí, y la idea es llevarlos a la feria para que lo vean en tiempo real, ¿no? Claro. Entonces vas a ver una persona, claro, ataviada, por ejemplo, vamos a decir en el caso de Robin Hood, o un Gandalf, que es fantasía,
o realmente hay grupos de recreación que ¿cómo se llama? Se dice, recrean una aldea medieval de una militaria, supongamos, vamos a decir, viking, ¿no? Claro. Y entonces ellos explican cómo han llegado a Europa, cómo han invadido un lugar, o han hecho una conquista de otro lugar, o han saqueado otro lugar, que es históricamente real, ¿no? Así que bueno, y eso se va llevando y se trae a las ferias con un cronograma que se hace, y bueno, se pasa casi todo el día ahí porque uno aprende, interactúa con la gente le encanta, se sacan fotos, participa, compran de las ferias, artesanías. Nosotros nos manejamos con artesanos, claro, no reventa. Claro. Así que los artesanos recrean dentro de la feria todo lo que se hacía manualmente. Por ejemplo, hay gente que hace zapatos que ya no se fabrican más al estilo medieval, a mano, por decirte algo. Después, alfarería, cerámica, dentro de todo, maderas, cuero, hueso, metales de esa época, bronce, cobre, por decirte algo. Luis, bueno, toda esa época medieval, las series, Hollywood, la literatura, está poblada de grandes batallas. Y por lo tanto, la utilización de las armas de la época, las protecciones, los escudos, todo lo que se utilizaba. Y yo he visto que en algunos lugares también se recrean ese tipo de batallas. Sí, es correcto. Depende del lugar, bueno, ahora con la pandemia no se puede hacer mucho, pero depende del lugar, si se está habilitado para realizar algún tipo de batallas, se recrean batallas históricas. Y bueno, entonces se convoca a los diferentes grupos de recreación y también tenemos grupos, o sea, hay grupos de combate que se los convoca, cuando pueden vienen y si no, no pueden porque tienen torneo, ¿viste? Hay, por ejemplo, están los Cóndores, que es la Asociación Argentina de Combate Medieval, que hacen BOJUR, que es una práctica de combate medieval creada en Europa, y bueno, Argentina compite en ese sentido, o sea, a veces se los convoca, cuando pueden vienen y bueno, y hacen ese tipo de espectáculo. Y los grupos de recreación, que es por ahí armamos una, digamos en términos, una escenografía y una coreografía para recrear una batalla histórica. Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces, bueno, ellos traen, como decías vos anteriormente, armas hechas por los herreros, escudos, todo con el material que se usaba en esa época. Lo hacen lo más fiel posible, aunque nunca es 100%, pero es real. Y entonces una persona del público ve cómo era en realidad, ¿no? Cómo he llevado la historia misma al presente por actores llamados recreacionistas, ¿no? Y uno lo vive la historia, y es más, puede participar también, porque nosotros hacemos participar al claro, público. o lo que significa ponerte un casco de ese metal o una pechera, Claro. ¿no? Claro, claro, Todo exactamente. eso. Claro. Sí, sí. Además, Sí. Luis, lo que uno ve es que hay una conjunción que te recrea casi toda la época, porque tiene que ver con, como decíamos, la ropa, la vestimenta, los atuendos, lo que se utiliza en la guerra, las armas, también la música y también la gastronomía. Yo he escuchado en alguna feria música con sonidos absolutamente desacostumbrados, como es, por ejemplo, un laúd, ¿no? Que Exacto. es de esa época. Exacto. Sí, yo te puedo hablar más o menos de eso porque yo soy músico y luthier, aparte. Ah, mira vos. Sí, sí. Yo me dedico a esa parte de hobby nomás, pero entonces hago instrumentos de esa época. Entonces vos vas a encontrar que mucha música de grupos de bandas de música recrean cierto tipo de música medieval o más antigua, que digamos la armadura de la composición no está de acuerdo a la música moderna o a la música después de Bach, ¿no? Digamos, Claro. de cuando se creó la escala temperada, sino que hay otro tipo de música, parece como entrar en una película. Entonces dice, estás viendo de repente en una feria gente toda ataviada, ¿no? No se le dice disfrazado, Claro, ataviada sí, sí. con los
claro, con los atuendos y caminando entre ese lugar que es mágico, pues, y escuchar la música del fondo y hay una banda que está tocando música irlandesa, escocesa o música de la Italia del Renacimiento o francesa o española, gaitas, por decirte, o laúdes, claro, entonces le da ese ambiente. Es como si fuera, o sea, para que lo entiendan más rápidamente, es como si fuera una película, pero en realidad es una recreación de un abasto medieval de hace 1500 años.